El día de hoy revisaremos lesiones elementales dermatológicas y la propedéutica dermatológica. Es importante la revisión de este tema, ya que las lesiones elementales dermatológicas son la base de todas las manifestaciones cutáneas y de respuestas a agresiones, ya sean internas o externas. En cuanto a las lesiones elementales, es importante considerar la topografía. La topografía consiste en señalar el lugar en donde estarán estas lesiones. ¿Ok? Estas las podemos clasificar de la siguiente manera. La topografía. Vamos a llamar a aquellas dermatosis localizadas o circunscritas a las que solo afectarán a un segmento de la piel. Bien. Ahora, las diseminadas son aquellas que afectan a dos o más segmentos de la piel, principalmente. Y la generalizada es la que no deja piel indeme, ¿ok? La que tal vez solo respete a zonas pequeñas de la piel. También algunas características topográficas, estas características topográficas nos pueden orientar a un buen diagnóstico, así como hay que preguntarse si estas dermatosis son bilaterales, son simétricas, qué predominancia tienen, respetan algunos sitios y qué sitios son los afectados. En cuanto a la morfología se ocupa de señalar las lesiones elementales de la piel, es decir, qué son, qué lesiones son, y describirlas, cómo son. Bien, se tiene que anotar el número de las lesiones, el tamaño, el color, la forma, la superficie, la consistencia, los límites o bordes de la lesión, según también su disposición, pueden ser lineales, pueden ser en banda, pueden ser redondas o ovales, anulares, aquellas que tienen forma de anillo, numulares o en forma de moneda, serpentinosas también. Y hay que realizarnos entonces estas preguntas en cuanto a la morfología. ¿Cómo son? La morfología se basa en cómo son, qué son y cómo son. ¿Cuántas lesiones tienes? ¿Cuántas lesiones tiene nuestro paciente? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su aspecto? ¿Están agrupadas estas? Hay que hacernos todas estas preguntas para realizar un buen diagnóstico y una buena descripción y hallar con las lesiones eh, orientativas a diversos síndromes clínicos cutáneos. Bien, igualmente hay que realizar una buena historia clínica dermatológica cuando llega un paciente con ciertas lesiones. ¿Ok? Es importante que la evaluación en la propedéutica dermatológica, la evaluación a la persona que tiene la enfermedad en la piel, debe de realizarse en las mejores condiciones de iluminación y de comodidad, tanto para el paciente y tanto como para el médico. ¿Ok? Es importante analizar el tiempo de evolución de estas lesiones. ¿Cuánto tiempo llevan con el paciente? ¿Cuánto tiempo llevan con esas lesiones? ¿Hace cuánto tiempo le aparecieron? ¿O hace cuánto tiempo se dio cuenta que tenía esas lesiones? ¿En dónde iniciaron? ¿Iniciaron en las extremidades? ¿Iniciaron en el tronco? ¿Iniciaron en genitales? Hay que preguntarle bien al paciente esto. ¿Tiene algunas molestias? ¿Tuvo molestia con estas lesiones? Las lesiones duelen, dan prurito, o bien son desencadenantes también. Hay que realizar una buena una historia clínica para realizar un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. En eso se basa la propedéutica dermatológica. Y ahora entrando de lleno con las lesiones elementales,
las dividimos en dos grandes grupos, en primarias y en secundarias. Las primarias son aquellas que van a aparecer de nuevo, las primeras que aparecen, las que aparecen de primera intención, ¿ok? Y las secundarias son aquellas que aparecen sobre la piel enferma. Es decir, las lesiones elementales secundarias son aquellas que aparecen sobre lesiones elementales primarias. ¿Cuáles son las lesiones elementales primarias? Son manchas o máculas, pápulas, vesículas, nódulos, nudosidades, roncha, ampollas, pústulas y abscesos. ¿Y cuáles son aquellas lesiones elementales secundarias? Costras, escamas, escaras, ulceraciones, cicatrices, esclerosis, atrofia, liquenificaciones, verrugosidades y vegetaciones, que todas estas las vamos a ir describiendo. Empezando con las lesiones elementales primarias, iniciamos con la mácula o la mancha, que son sinónimos, las dos las pueden manejar. Las describimos como el cambio de coloración de piel sin alteración de la superficie o consistencia de la piel, por lo que no es palpable, ¿ok? Estas las dividimos en dos grandes grupos, en aquellas máculas pigmentarias o aquellas máculas vasculohemáticas. Las pigmentarias pueden ser bien de origen melánico o bien pueden ser de origen de otros pigmentos como la bilirrubina, como la hemosiderina, como metales pesados, cuerpos extraños y reacción también a fármacos. Pasando con las vasculohemáticas, las dividimos en dos grandes grupos, en vasculohemáticas por extravasación, ¿ok? Ese es el primer grupo. Estas no van a desaparecer a la palpación y tienen tres presentaciones principalmente. Aquellas que son placas las denominamos equimosis, que son máculas o manchas mayor a 0.5 centímetros. Aquellas que son puntiformes las denominamos petequias, y aquellas que son lineales también las podemos denominar como vivices. En cuanto a las petequias, son esas máculas de aspecto puntiforme, de color púrpura o violáceo, que no van a desaparecer a la presión y son pequeñas, son menor a 0.5 centímetros, ¿ok? Un síndrome característico de las petequias es el síndrome de la púrpura, como podemos ver aquí. Son aquellas lesiones, esas máculas puntiformes que ustedes al palpar no van a desaparecer. Ahora, pasando a las manchas o máculas, las vasculohemáticas por congestión activa, ese es el segundo grupo. Estas, a diferencia del primer grupo, van a desaparecer a la palpación y estas generan eritema y cambio de coloración, ya sea rosado, con aumento de temperatura. Ahora hay que definir el eritema. El eritema son aquellas presentación de manchas y máculas que van a abarcar una gran extensión de piel, ¿ok? El eritema, ¿por qué se causa? El eritema es causado por una vasodilatación de los vasos dérmicos, de ahí su coloración rosado y rojo. Entonces son máculas o manchas que abarcan grandes extensiones de piel. En piel lo llamamos exantema, ¿ok? Grandes extensiones de piel, exantema. Y en mucosas lo llamamos enantema, ¿ok? Entonces, en cuanto a estas vasculohemáticas por congestión activa, ya hablando de exantema, un eritema que abarca una gran zona de piel, tenemos al exantema morbiliforme.
Este consiste en manchas de varios milímetros de diámetro, como pueden observar en la imagen. Ahora tenemos el exantema roseoliforme, que son manchas de 1 centímetro aproximadamente de diámetro, separadas entre sí por piel sana. Como pueden observar en la imagen, son aquellas manchas, no son muy grandes, aproximadamente de 1 centímetro, pero hay piel sana dividiéndolas. En cuanto al exantema escarlatiniforme, son aquel exantema en donde se ubican manchas puntiformes de un color rojizo sobre bien una base eritematosa difusa. O sea, como bien tenemos como una base de eritema, como una mancha enorme, con sobre ellas manchas puntiformes rojizas bien marcadas, como pueden ver en la imagen. Ahora, en cuanto a las pigmentarias, las clasificamos de la siguiente manera: aquellas que son hipercrómicas, aquellas que son hipocrómicas, o bien aquellas que son acrómicas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de esas máculas hipercrómicas, otro ejemplo de máculas hipercrómicas. Aquí tenemos otro ejemplo, unas que son hipocrómicas y con manchas hipercrómicas. También podemos describir una mancha o mácula cianótica. En esta la describimos que encontraremos una mancha azulada, fría a la palpación, que va a desaparecer a la presión por una vasodilatación pasiva. En cuanto a las ronchas, esta es la otra lesión elemental que revisaremos. La roncha consiste en un edema transitorio vasomotor de evolución menor a 24 horas. Es aguda esta lesión elemental. De color rosado, es elevado con una superficie convexa, como aspecto de cáscara de naranja a la exploración. Y bien puede ser de color rosada o naranja. Pueden ser aisladas o confluentes. Y ya cuando no se presenta una roncha mayor a 10 centímetros, la denominaremos como abón. Aquí tenemos un abón, por ejemplo, lo pueden ver en la parte central de la imagen, cómo abarca a mayor a 10 centímetros esta, así como podemos ver ronchas. Aquí podemos ver abones, porque abarcan una gran extensión de piel. En cuanto a la pápula es una lesión sólida superficial menor a 1 centímetro de diámetro. Esta resuelve espontáneamente sin dejar cicatriz. Ahora bien, estas pápulas pueden ser elevadas, redondeadas, aplanadas, poligonales o bien umbilicales. Aquí tenemos un ejemplo de pápulas umbilicadas. Otro ejemplo de pápulas, por ejemplo en acné. Ahora, la pápula también se puede clasificar según su localización, ¿ok? Según a la localización de las porciones de la piel. Pueden ser pápulas epidérmicas, pápulas dérmicas, es decir, ubicadas en epidermis, en dermis, o bien en las dos, pápulas dermoepidérmicas, o bien pápulas foliculares o perifoliculares. En cuanto a la pápula epidérmica, encontraremos un engrosamiento del epidermis. Su color puede ser amarillento o parduzco, tiene límites precisos y una superficie rugosa. Ejemplo de estas, las verrugas planas, como pueden observar en la imagen.
En cuanto a las pápulas dérmicas, principalmente se da por un depósito de sustancias anómalas o de infiltrado inflamatorio en la dermis. Estas sugieren o refieren a alteraciones metabólicas locales o generalizadas principalmente. En cuanto a las pápulas dermoepidérmicas, van a coexistir alteraciones de ambas capas de la piel, ¿ok? Su nombre lo dice. Como, como en la acantosis, encontraremos acantosis en la epidermis, así como infiltrados inflamatorios dérmicos. Un ejemplo, el líquen plano. En cuanto a las pápulas foliculares y perifoliculares, estas se van a presentar cuando las alteraciones están vinculadas al cambio de la estructura del folículo piloso, o se van a presentar ahí en esa estructura. Un ejemplo de esta donde se pueden ubicar estas lesiones: en acné, por ejemplo, y en queratosis pilar, como lo pueden ver en la imagen de abajo. Ahora bien, pasemos a los parches. Los parches son lesiones planas que son ligeramente palpables, por lo regular son rugosas, tienen como aspericidad cuando ustedes lo palpen en el paciente, y que tienen un cambio de color asociado a esa descamación fina, por eso es un poco rugosa, porque tiene una descamación fina. Un ejemplo de en donde se puede presentar parches: en aquellos pacientes que tienen leucodermia solar o alergia al sol también. En cuanto a la poiquilodermia, esta se refiere a la presencia de una atrofia principalmente epidérmica, solo epidérmica, que puede presentarse hiper o hipopigmentación y telangiectasia. ¿Okay? La telangiectasia son aquellas acumulaciones de vasos. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de poiquilodermia, tenemos a la poiquilodermia por exposición crónica al sol, como pueden observar en la imagen. Cómo se ven esas lesiones atróficas que son hiper y también hipopigmentadas, y esta acumulación también de vasos, por eso se ve rojizos. ¿Okay? En cuanto a la telangiectasia, ahora esa es una dilatación permanente de vasos pequeños. ¿Okay? Como lo podemos encontrar en la imagen, esas arañas vasculares, o bien lo podemos encontrar en un nevo aracnoideo o en un angioma aracnoideo. En cuanto al nódulo, el nódulo es una lesión sólida, profunda, o sea, es dura. Cuando ustedes palpen, es importante también palpar. Eso es lo que se debe de considerar siempre. Palpar las lesiones de nuestro paciente, principalmente en el caso, en el nódulo, ya que esta lesión es sólida, es profunda. Bien, puede estar escondida, o sea, puede estar o elevada o no, visible o no, que es mayor a 1 centímetro de diámetro, es grande, por lo regular es de un tamaño considerable. Puede ser circunscrita, o sea, localizada o no, y por lo regular el crecimiento es hacia arriba o puede dar una profundidad. ¿Okay? Por eso es importante palparlos. Y este suele dejar cicatriz y es doloroso para el paciente cuando llega con nódulos. Aquí tenemos ejemplos de nódulos. Como aquí no vemos como tal el nódulo, pero podemos palpar el nódulo ahí. Aquí podemos ver un ejemplo de lepra, por ejemplo, en nódulos. En cuanto a la goma es un producto reblandecido, es el reblandecimiento y la ulceración del nódulo. ¿Ok? O sea, es la evolución del nódulo, en donde se va a evacuar principalmente contenido ceroso a su exterior.
Esto por lo regular deja cicatriz y tiene un proceso supurativo, un proceso en donde encontraremos esa evacuación de ese exudado. ¿Okay? Supurativo. Principalmente esto lo podemos encontrar en sífilis. Aquí podemos ver esas gomas. Por ejemplo, en este caso es un micetoma, en donde vemos esas gomas, como las pueden observar. Eran nódulos que evolucionaron a esas gomas. ¿Okay? En cuanto a la nudosidad es una lesión inflamatoria. Esta es hipodérmica, eritematosa y es más profunda que el nódulo. Incluso es a veces difícil de localizar o difícil de ubicar, ya que es más profunda y también es dolorosa. Así que es más palpable que visible. Así que es importante la exploración. El nódulo sí lo podemos ver, la nudosidad no. La consistencia de esta nudosidad es dura y no deja cicatriz, a diferencia del nódulo que sí. Ejemplo de nudosidades puede haber eritema, pero no son visibles esas nudosidades, es importante palparlas. En cuanto al quiste, el quiste es una cavidad cerrada de contenido líquido, puede ser sólido, puede ser semisólido, mucoide o pastoso, ya que el contenido del quiste puede ser queratina, sebo, sudor o mucina. Son lesiones esféricas, renitentes, pétreas, duras y algunas elásticas, que pueden tener un opérculo en donde se drena el contenido del quiste. En cuanto a la vesícula, las vesículas son lesiones superficiales elevadas. Estas son circunscritas, que tienen principalmente un contenido líquido claro o bien puede ser hemático o hemorrágico. Estas son pequeñas, son menores a medio centímetro y estas resuelven sin dejar cicatriz. ¿Okay? En cuanto a la histología, puede haber acantolisis o espongiosis. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de vesículas, que ustedes lo revisarán, por ejemplo, en herpes simple. Aquí hay otro ejemplo de vesículas en herpes. En cuanto a la ampolla es una lesión superficial, que esta es elevada y tiene un contenido líquido seroso que es medio centímetro. Esta suele ser flácida, es extensa y puede ser ocasionada, por lo regular es ocasionada por quemaduras. Ahora, cuando la ampolla es ocasionada también por quemaduras y es extensa, la llamaremos flictena. ¿Okay? Es grande. Tienen este contenido seroso, puede ser un contenido purulento, puede ser un contenido hemorrágico. Y estas resuelven sin dejar cicatriz. Aquí tenemos el ejemplo de una quemadura, como esa quemadura abarca una gran extensión de la piel, formando una flictena que se reventó. Aquí tenemos una ampolla. En cuanto a la pústula es una lesión elevada menor a 0.5 centímetros. Esta es eritematosa, tiene una base eritematosa, como pueden ver, ahí está rojizo, es una base eritematosa. Es superficial, está también con una acumulación visible de un exudado purulento de pus amarillo o lechoso. Bien, como pueden ver en la imagen. Esta resuelve también sin dejar cicatriz, pero es dolorosa igualmente. Ahí tenemos estas pústulas, cómo se observan ese contenido seroso purulento. Ahí tenemos otras pústulas. En cuanto a los abscesos, son colecciones localizadas de pus, ¿okay? Estos pueden ser superficiales, pueden ser profundos, son eritematosos, dolorosos, con un gran aumento de temperatura.
Por lo regular, la evolución del absceso es aguda y sí deja cicatriz porque es necesario también drenarlo en algunos casos. Ahí tenemos el ejemplo de un absceso. Ya es necesario drenarlo, por ejemplo. En cuanto a la placa es una lesión elevada, esta es aplanada, tiene una extensión mayor a un centímetro, o sea, se abarca grandes extensiones de piel en algunos casos. Estas son palpables, tienen cambios de superficie, no toda la superficie es regular. ¿Por qué? Porque es la confluencia de varias lesiones. ¿Okay? Podemos encontrar varias lesiones en una placa. Podemos encontrar pápulas, podemos encontrar vesículas, o bien podemos encontrar máculas, algunas costras, ¿ok? Son varias lesiones ubicadas en una sola, por eso es una placa. En cuanto a las ulceraciones, son las soluciones de continuidad que van a atravesar la zona de la membrana basal, ¿ok? Por lo menos hasta la dermis, es decir, entonces son lesiones profundas. Pueden tener bordes elevados o bordes aplanados. Pueden tener un fondo limpio o un fondo sucio o granulomatoso. ¿Ok? Y las podemos describir como fagedénicas, con que estas son extensas, o terebrante, que estas son profundas. Aquí tenemos el ejemplo de una úlcera, por ejemplo, en sífilis, encontrar una úlcera con bordes elevados, con un fondo limpio. Aquí tenemos otra úlcera. En cuanto a las costras consisten en una desecación de contenido líquido hemático seroso sobre una piel previamente lesionada. ¿Ok? Entonces ya pasamos a las lesiones secundarias. ¿Ok? Esta costra puede estar hecha por sangre, ya sea una costra hemática, por costras melicéricas con la desecación de pus o el aspecto a la miel, por eso por la desecación de un exudado, por eso es melicérica. Una sérica por desecación de suero, o una serohemática por desecación de suero y de sangre. Ahí tenemos un ejemplo de costras hemáticas. En cuanto a la erosión, es también una solución de continuidad superficial que compromete solo a la epidermis, es secundaria a la ruptura de una ampolla o de una flictena, o bien de una vesícula. Y esta se presenta principalmente en traumatismos o en la manipulación, ya sea de las ampollas o de las flictenas o de las vesículas. En cuanto a las escamas son fragmentos laminares secos hechos de queratina. Esta es la eliminación o la acumulación, una acumulación normal de células córneas, ¿ok? Con escamas perceptibles. Ahora también, cuando la escama es aparente, el estrato córneo se encuentra hiperqueratóxico. Entonces, cuando el estrato córneo es el que contiene mayor cantidad de queratina, ¿ok? Entonces, si normalmente en la piel, pero este estrato córneo se encontrará hiperqueratóxico cuando se encuentren las escamas, ¿ok? Prácticamente están hechas de queratina, son lesiones hiperqueratóxicas. Ahora, en cuanto a las escamas, es importante para el diagnóstico diferencial analizar la adherencia, que si están totalmente adheridas o están semiadherentes.
El color de las escamas, son blancas, son amarillentas, son plateadas, parduzcas o sucias. El brillo, son nacaradas, son opacas. El tamaño de las escamas, son pequeñas o son extensas. El espesor, son finas, son gruesas. La textura, son suaves o son ásperas. En cuanto al aspecto, el aspecto puede ser bien seborreico, puede ser pitiriaciforme, queratóxico, ictiosiforme, como piel de pescado, lo describen algunas referencias así. Y ya pasando a la verrugosidad, estas son lesiones ásperas, elevadas, secas y son superficiales. Tienen un aspecto rugoso y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, ahí son verrugas por virus de papiloma humano, verrugas plantares. En cuanto a la vegetación, es lo similar a verrugosidad, pero en mucosas. ¿Okay? Son lesiones elevadas, húmedas, blandas, cuya superficie se encuentran en los pliegues. Predomina, obviamente, en las zonas húmedas como mucosas y cavidades. ¿Okay? Son lo similar a verrugas, pero en mucosas y cavidades. También la vegetación se describe que es una lesión crónica que histológicamente presenta papilomatosis. En el caso, por ejemplo, igual del VPH, aquellos serotipos que ocasionen verrugas, principalmente ocasionarán vegetaciones en mucosas en genitales. En cuanto a la queratosis, las queratosis son lesiones circunscritas o difusas, es decir, bien localizadas o diseminadas, donde se debe al aumento de grosor de la capa córnea, recordando que la capa córnea tiene gran cantidad de queratina, lo cual está adherida a la piel, porque se aumenta la capa córnea. En cuanto a la atrofia es la pérdida de una o más capas de la piel. Encontraremos una piel adelgazada, una piel decolorada, ya sin el pigmento original, o hipopigmentada o hiperpigmentada, o en el caso también de la alopecia encontraremos eso, o bien en el caso de la cicatrización. En cuanto a la cicatriz, tendremos una clasificación con cicatrices hipertróficas, cicatrices atróficas y cicatrices queloides. La cicatriz es igualmente una reparación de solución de continuidad, ¿okay? Está formada por tejido conjuntivo fibroso y esta bien puede ser de origen traumático, la resolución de un trauma en la piel, o puede ser por un proceso inflamatorio crónico que haya tenido la piel. Bien, por eso de ahí el origen o la fibrosis. En cuanto a la liquenificación, es un engrosamiento de las capas de la epidermis. Podemos describir que solo se da en la piel gruesa esta liquenificación, con un aumento y exageración de esta liquenificación, principalmente en los pliegues, ¿okay? En codos, en ciertas porciones de la mano también es común encontrar las liquenificaciones.